Bienvenidos a su actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Economía Política. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. Bienvenidos. A continuación, el plan de evaluación. En esta ocasión, habrán 4 actividades síncronas, las cuales estarán divididas de la siguiente manera: la semana 1, la semana 5, la semana 7 y la semana 9. La evidencia serán 4 evidencias que deben presentar y a su vez, este, cada una de esas actividades, cada una de esas actividades, pues, tendrá una unidad de competencia. En cuanto a a la actividad sumativa número 1, la unidad de competencia a ser evaluada será analizar los principales sistemas económicos a nivel mundial, las principales variables económicas, características y su comportamiento. En cuanto a la sumativa 2, lo que se evaluará será analizar las diferentes políticas económicas que aplican el Estado para lograr el bienestar económico y social. La actividad sumativa 3, pues será analizar los procesos de integración económica como herramienta para la toma de decisiones. Y la actividad sumativa 4 será analizar las principales variables económicas, las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. La primera actividad sumativa, su evidencia de aprendizaje será un informe interpretativo, cuya ponderación será 25%. La segunda actividad sumativa será la creación de un blog, cuya ponderación será también 25%. La actividad sumativa 3 será un cuadro comparativo, cuya ponderación es 25%. Y la actividad sumativa a realizarse la semana número 10 será un 25%. Entonces, la semana 4, 6, 8 y 10 deben enviar a la plataforma sus actividades o sus evidencias de aprendizaje. En esta ocasión hablaremos de la unidad número 1 en la unidad curricular Economía Política. ¿Cuál es la competencia específica de esta unidad? Pues analizar los principales sistemas económicos a nivel mundial, las principales variables económicas, características y el comportamiento. En especial vamos a entender qué es la economía, porque el tema específico de estudio será la economía, el problema económico, ramas principales de la economía y la sostenibilidad, relaciones de la economía con otras ciencias y disciplinas. La economía podemos decir que proviene del griego, es una raíz de palabra, del griego oikonomos o oikonomía, que combina la palabra oikos, que es casa, y nemein, que es el verbo que significa pues a nuestro idioma distribuir, repartir, administrar o poseer. En aquella época se refería a la administración del hogar. La relacionaban también con la diosa Némesis, que implica dar lo que se debe.
Existen diferentes definiciones a lo largo de la historia de la economía. Tenemos definiciones como las, las de Adam Smith, la de Alfred Marshall, la de Robbins, Keynes, Schumpeter, Engels, una más actual como es la de Samuelson y Nordhaus. Por ejemplo, Adam Smith, que pertenece a los economistas clásicos, él decía que la economía se encarga es de estudiar la riqueza de las naciones. Bueno, para aquella época, para esas incipientes actividades económicas, pues él decía que las naciones estaban con un interés propio, que ese interés propio llevaba a la sociedad al bienestar general a través del mercado. También está un neoclásico, Marshall, que él decía que la actividad humana podría alcanzar las condiciones materiales del bienestar. ¿Cómo? Bueno, a través de la producción y el consumo. También la definición de Robin, que él enfocaba su análisis más que todo desde el punto de vista de la escasez. Él decía que el comportamiento humano frente a las necesidades que eran ilimitadas y con recursos escasos, pero que esos recursos escasos el hombre le daba, gracias a su inventiva, le podía dar diversos usos o alternativas. También está el concepto de Keynes, que se le llama el padre de la economía, y que él hizo sus estudios, más que todo, o analizó pues que cómo se podrían superar esas crisis del capitalismo mediante la participación del Estado y a través del gasto público. John Peter pues centraba su análisis, o mejor dicho, el concepto de economía basado desde el punto de vista del capitalismo. Se centró en la innovación, en el cambio tecnológico, la importancia de la tecnología en el proceso y por supuesto como motores del capitalismo. Engels, por su parte, que es desde el punto de vista filosófico una corriente de marxismo, diferente, por supuesto, al capitalismo contrario. Él decía que era una ciencia que estudiaba leyes que regían la producción, la distribución, la circulación y el consumo. Y en cambio, Samuelson y Nordhaus ven a la economía como una ciencia, porque estudia cómo las diferentes sociedades usan esos recursos escasos y limitados pues, para producir y distribuir bienes y servicios, y enfrentando los diferentes problemas que tiene toda sociedad, independientemente de su ideología, que es el qué producir, cómo producir y para quién producir. Y por supuesto, centrándose en la escasez de esos recursos frente a esas necesidades de los seres humanos que son ilimitadas y en constante crecimiento. Por, s- para ello, entonces, el hombre tiene que tomar, vamos a llamarlo así, diferentes decisiones y hacer elecciones eficientes en cuanto a la utilización de ese recurso limitado. Ese problema económico que hoy día, desde el punto de vista muy moderno, eh, este, no lejos de que el hombre haya avanzado en los diferentes medios de producción, apoyándose en las tecnologías, dándoles las mayores inventivas para utilizar esos recursos de su escasez, pues dando diversos usos. El hombre hoy día enfrenta el problema económico desde toda su vida, basado, por supuesto, en el principio de la escasez. Pero no se ha quedado, por supuesto, no se ha quedado de manos cruzadas, vamos a llamarlo así, porque él, desde el punto de vista de qué producir, pues él está enfocado en los recursos que él tiene en un momento determinado, desde el punto de vista geográfico donde tú estés ubicado. O ha recurrido hasta el comercio internacional a lo largo de la historia para poder intercambiar esos bienes que tú posees, que yo no poseo, o esos recursos que tú tienes que yo no poseo. El cómo producir a través de diferentes técnicas que
ha incorporado los diferentes procesos productivos de manera tal de darle mayor rendimiento a esa escasez de los recursos. ¿Para quién producir? Hacer nuestros mayores esfuerzos para producir para el consumo interno o para el consumo externo, o para ambos. Pero si dependemos de las divisas provenientes de otros países, pues los mayores enfoques sería para el consumo externo, porque las divisas provenientes de ese comercio o ese intercambio a través de las exportaciones podrían reactivar el aparato productivo interno. En la economía hay diferentes enfoques. Tenemos un enfoque micro, que es individual y empresarial, y es como las personas toman esas decisiones. Está un enfoque macro, que es desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, global o nacional, que por supuesto estudia los agregados económicos, como por ejemplo variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, y que quien lo popularizó fue Keynes. También en la economía tiene un enfoque de desarrollo. ¿Cómo? Bueno, porque analiza las diferentes transformaciones de los recursos que venimos hablando. ¿Qué podemos decir? Podemos decir entonces que la economía en sí es una ciencia social, es parte de las ciencias sociales. Estudia las sociedades que gestionan esos recursos limitados. ¿Para qué? Bueno, para producirlos, distribuir, consumir bienes y servicios que satisfacen esas necesidades que decíamos que esas necesidades humanas son ilimitadas. Y por supuesto, analizando esas decisiones, bien sean decisiones desde el punto de vista del individuo, de la empresa, de los gobiernos, sobre esa producción, ese intercambio, ese consumo. De allí entonces, cuando hablábamos de esos agentes individuales o empresas, lo que estábamos era en un enfoque desde el punto de vista microeconómico. Y cuando hablábamos de ese enfoque, era, un enfoque en el que se hablaba de agregados macroeconómicos, hablábamos entonces de la macroeconomía. A la hora de nosotros entender lo que he venido hablando de recursos escasos, de necesidades. Entonces, los recursos escasos, a la hora de tomar decisiones, entonces podemos confrontar los recursos escasos versus las necesidades limitadas. ¿Por qué? Porque ese es el problema central. Es como asignar esos recursos que son finitos, limitados, para cubrir deseos que son en muchas ocasiones infinitos, dependiendo, por supuesto, de las diferentes necesidades o la clasificación de esas necesidades. Desde el punto de vista de qué actividades se realizan, bueno, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de esos bienes y servicios. Está en función de que, bueno, muchas veces del flujo constante de esa producción, distribución, intercambio y consumo, desde el punto de vista de ese ciclo económico en el que esté un país, una ciudad determinada en un momento dado, pues. De allí que entonces podemos extraer que esa escasez es el problema económico fundamental que surge porque las necesidades y deseos son ilimitados, mientras que los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades son finitos o limitados. Dado entonces con ello podemos entender que el problema central de la economía es el problema económico y por supuesto este, ese qué producir, cómo producir y para quién producir. A la hora de hablar de, de- de ese problema económico, también hay que considerar la escasez relativa, que no significa pues, que un recurso es pobre o es escaso en términos absolutos, sino que es insuficiente en comparación con la demanda que se tiene de ello. También hay que considerar el costo de oportunidad pues, desde el punto de vista de la toma de decisiones o escoger, porque hay que priorizar a la hora de utilizar esos recursos limitados. O sea, hay que renunciar a la mejor alternativa posible. O sea, ese sacrificio es el costo de oportunidad para escoger una otra alternativa, la que usted considere en un momento dado. También es importante considerar la eficiencia
¿Por qué? Porque los recursos son escasos, hay que ser eficiente y, por supuesto, extraer vamos a llamarse, el máximo provecho de los recursos que estén disponibles en un momento dado. En muchas ocasiones, lo que ha perjudicado o agravado la escasez es la escasez de la demanda, el incremento de la demanda, que en muchas ocasiones, pues por supuesto, está dado porque la oferta es mucho mayor que esa demanda. Otra cosa es la degradación de los recursos naturales o materias primas, pues el agotamiento de algunos recursos, la desigual distribución es que existe en las diferentes sociedades desde el punto de vista geográfico, las fallas de logística o en el mercado. Se de allí la importancia de la economía en la toma de decisiones, porque ayuda a entender las implicaciones de las decisiones económicas a nivel personal, empresarial, gubernamental, desde el punto de vista del bienestar social, porque uno busca mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las sociedades. También es importante desde el punto de vista de tratar de gestionar los recursos, optimizándolos, pues, el uso de esos recursos limitados. De allí entonces que la, la, mm, la importancia de la economía a la hora de relacionarla con la sostenibilidad, porque de allí converge el concepto de desarrollo sostenible, que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Y de ahí entonces que todos debemos considerar lo que dije anteriormente, que era la eficiencia de esos recursos limitados, apoyarnos en la moderna economía circular, en la responsabilidad social, en la descarbonización, en la reducción de costos, este, ap- em, vamos a llamarlo así, cumpliendo la normativa de sostenibilidad, mejorar la reputación, todas las normativas especiales de sostenibilidad, mejorar la reputación y herramientas de gestión. Pero esto no es fácil porque para poder lograr esto, las organizaciones tienen que utilizar criterios muy marcados, criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Que para qué? Bueno, que sirven para medir el desempeño de la sostenibilidad de una inversión o de una empresa. Muchas veces a estos principios se les llaman, o estos criterios se les llaman ESG. Ay, disculpen que tengo un poco de todo. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hoy día, para el 2026, ha tomado mucha más importancia. Este, no es que años anteriores no lo hayan tenido, pero está como más enfocado con más leyes y más normativas que se centran en, que se centran en los pilares fundamentales de la economía sostenible, como es lo económico, lo social, lo medioambiental. ¿Por qué? Porque se busca un crecimiento inclusivo, resiliente. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo productivo sostenible a través de cadenas de valor innovadoras, una creación de empleo digno, fortalecer las capacidades institucionales. Y allí, por supuesto, se considera la diversidad, el género. Otra cosa es la armonización de las políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU, para la meta del 2030, con énfasis, por supuesto, en lo que acabamos de decir anteriormente sobre la economía circular y la acción climática. Entonces, cuando tratemos de hablar de ese pilar económico sostenible, lo que estamos es tratando de lograr un crecimiento inclusivo, impulsar un crecimiento pues que genere empleo bien remunerado, no solo crecimiento a cualquier costo. Fortalecer la economía circular, pues fomentando ese modelo para reducir residuos y optimizar recursos.
O sea, aprovechar las 9 R, la innovación y la tecnología desde el punto de vista como pilar económico sostenible, a través de, vamos a decirlo así, de integrar la tecnología y la ciencia para cadenas productivas y lograr que éstas sean sostenibles y eficientes. La finanza sostenible, pues hay que alinearse con el sistema financiero con objetivos de desarrollo sostenible, como las taxonomías verdes. Otro pilar es el pilar social inclusivo, en que se trata de fortalecer la inclusión de género, personas con discapacidad, diversidad étnica, racial, o sea, tratar de buscar la igualdad y la diversidad. Desde el punto de vista también social inclusivo, se debe priorizar la creación de trabajo decente y condiciones laborales justas, un bienestar y empleo, mejorar la gestión pública y las capacidades institucionales. De ahí la importancia de una gobernanza inclusiva. Y otro pilar, que no menos importante, sino tan importante como los otros tres, está, por supuesto, el que considera el planeta como es el pilar ambiental. Está, pues, en función de la gestión ambiental, pues, una gestión ambiental responsable y el uso sostenible de la biodiversidad. Otro sería el cumplimiento de metas internacionales como el Acuerdo de París para mitigar el cambio climático. Muchos países de importancia económica se han hasta retirado del Acuerdo de París. Eso deja mucho que desear. O sea, la acción climática. La sociedad es sostenible, o sea, un desarrollo de entornos urbanos resilientes, resilientes y sostenibles, ciudades sostenibles. Para el 2026 existen diferentes marcos estratégicos que se alinean con planes nacionales, como algunos países, estrategias regionales, las cuales se enfocan en la interrelación de esos pilares. También se debe considerar un enfoque holístico. ¿Por qué? Porque se debe buscar el equilibrio tratando de lograr el progreso económico, pues por supuesto, como decíamos antes, no comprometiendo el futuro social ni ambiental de las nuevas generaciones. Se debe, por supuesto, evaluar el impacto que tengan las decisiones actuales. Como decíamos antes, la economía es parte de las ciencias sociales y se entrelaza con múltiples disciplinas para, para entender el comportamiento humano y su relación con los recursos. Estas disciplinas, desde el punto de vista de lo social, se puede decir que están relacionadas estrechamente, pero no solamente desde el punto de vista de la ciencia social, sino con otro tipo de ciencia. Porque podemos relacionar las ciencias sociales con ciencias exactas, con la sociología, la psicología, la política, la historia desde el punto de vista social, pero con ciencias exactas como la matemática, la estadística, la informática, para modelar y analizar datos, y también con áreas aplicadas como el derecho, para la regulación de las diferentes actividades que se realicen. Desde el punto de vista de la tecnología, pues la innovación. Desde el punto de la filosofía, algo tan importante como la ética. De allí entonces que se forme, vamos a llamarlo así, un campo interdisciplinario que abarque desde el comportamiento individual hasta las políticas globales que se toman. Entonces, eh, em, particularizándonos desde el punto de vista de las ciencias sociales, por ejemplo, con la sociología, ¿cómo se puede relacionar con la economía? Pues ellos analizan las diferentes estructuras, normas sociales que influyen en las decisiones económicas y viceversa, pues, afectando las relaciones de poder y de bienestar.
¿Cómo se relaciona con la sociología? Con la psicología, pues entendiendo los procesos mentales y emocionales que guían las conductas, las decisiones económicas de individuos y consumidores. O sea, la importancia que tiene el comportamiento del consumidor en las decisiones de oferta y de demanda. Otra sería desde el punto de vista de la historia. La historia nos proporciona un contexto que se puede mostrar cómo las ideas y fenómenos económicos a lo largo de la historia pues son productos de su tiempo y van evolucionando. Con las ciencias políticas, estudia cómo el poder, las políticas gubernamentales y la gobernanza pueden afectar los resultados económicos en o pueden ser afectarlos positivos o negativamente en un momento dado, pues. Pero y entonces, ¿cómo se relaciona con esas ciencias formales y exactas? Por ejemplo, la matemática y la estadística son fundamentales para construir modelos económicos a través por lo menos de una ciencia auxiliar como llamada la econometría. Se pueden analizar variables como y macrovariables en especial como la inflación, el Producto Interno Bruto. Se pueden probar hasta teorías gracias a esa econometría, pues. Con la informática, con la tecnología. Bueno, son las que nos impulsan la eficiencia, la innovación y el desarrollo de nuevos mercados e inciden en la productividad y en la competitividad. Pero también con disciplinas aplicadas a las humanidades, con las disciplinas aplicadas y las humanistas. Tenemos el derecho. Bueno, el derecho es el marco legal que regula esas actividades económicas, estableciendo las diferentes reglas de juego, tanto para las personas como para las empresas. Desde el punto de vista de la filosofía, bueno, aporta el análisis ético sobre la distribución de recursos, la justicia, el bienestar, tratando de vincular valores con decisiones económicas, la importancia de los diferentes profesionales, sus códigos de ética. Y desde el punto de vista de la química y la biología, hay algo muy importante que relaciona a la producción de materiales, la gestión de recursos naturales y desde el punto de la sostenibilidad ambiental en la producción a través de la bioeconomía. Entonces podemos decir que esas áreas son importantes, esas relaciones con esas ciencias y áreas son imprescindibles. Ninguna ciencia está aislada de otras, todas están interrelacionadas, en especial la economía con todas las ciencias que acabamos de nombrar y otras más. Pero ¿podría la economía en su relación con otras ciencias y disciplinas mejorar la sostenibilidad del mundo de hoy? Claro que sí, a través de la integración de esa economía con esa ciencia. De hecho, es fundamental para la madurez y la sostenibilidad proyectada. De allí que deben ayudarse mutuamente. ¿Y para qué? Para permitir que se puedan gestionar esos recursos limitados de la manera más eficiente, respondiendo a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, entre otros. ¿Qué se debe considerar para la sostenibilidad? Bueno, la economía ecológica, que a diferencia de ese enfoque tradicional, se alianza con la economía como un subsistema de la biosfera. Debe tener como meta, pues, consolidar modelos que reduzcan las emisiones, la degradación del suelo, integrando límites naturales a la explotación de recursos. ¿Qué otra relación es clave? La ciencia y la tecnología, porque impulsa la economía circular, porque buscan mantener y mejorar el agua, la energía, los productos, o sea, los materiales, desde el punto de vista del mayor tiempo posible, y crear nuevas normativas internacionales como la Ley de Economía Circular en la Unión Europea, que fomentará el mercado de materiales o de materias primas secundarias y reciclaje de alta calidad. Desde el punto de vista de la sociología, derecho y psicología, ¿cómo se proyecta? Bueno, a tratar de entender el comportamiento humano y las motivaciones fundamentales para diseñar e incentivar y promover hábitos de consumo sostenible, evitar ese consumo superfluo, la adopción de modelos como la economía circular, reduciendo el desperdicio,
Bueno, estas disciplinas en general fundamentan la sostenibilidad social, promueven la justicia social, el consumo responsable y crean ciertos marcos legales crean y crearán ciertos marcos legales que obligan a las empresas a proteger elementos como elementos culturales, medioambientales, no solamente ahora, sino en el largo plazo. Del punto de vista de la matemática y las estadísticas, bueno, para el futuro son esenciales desde el punto de vista de la sostenibilidad, son esenciales pues para crear indicadores más fidedignos, vamos a llamarlo así, como, desde el punto de vista de variables macroeconómicas, que puedan medir el bienestar humano sostenible, índices de desarrollo humano, etcétera. Desde el punto de vista de la tecnología y la ingeniería, bueno, pues se pueden impulsar la innovación en eficiencia energética, las energías renovables, los modelos de producción y consumo más limpios, y tratar, por supuesto, de desvincular el crecimiento económico de ese tipo de producción lineal, sino que a través de una economía circular. Ese tipo de costumbre que se ha tenido a lo largo de la historia, pues de una economía lineal, de una producción lineal, donde se habla mucho de material de desecho, sino que tratar de que ese material de desecho sirva como materia prima para otro tipo de proceso, otro tipo de creación de bien. Desde el punto de vista de la historia y la geografía, pues ayudan a comprender los patrones históricos de consumo y desarrollo. Así algo tan importante también como nos ayudan a las diferencias regionales y tratar de buscar soluciones y adaptarlas a las realidades específicas. No me queda más que decirle que cualquier duda, sugerencia o comentario lo hagan a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Estoy a sus completas órdenes. Sueña, haz que suceda. Depende de ti.